días. Bienvenidos a todos al webinar que hemos impulsado desde la Oficina de Proyectos Europeos de ITECAN, junto con Funding Box, para explicaros las principales claves de Cascade Funding y las oportunidades que os ofrecen este tipo de convocatorias, sobre todo a las startups y a las pymes, tanto españolas como europeas. Mi nombre es Daniel Mesas, trabajo en la Oficina de Proyectos Europeos de aquí de ITECAN, del Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha. Y bueno, el webinar va a estar dividido en dos bloques. El primer bloque lo veréis conmigo y el segundo bloque nos va a acompañar Almudena Escrich, Senior Project Manager de Funding Box. Nos va a explicar con detalle una convocatoria que va a abrir en breve, Cosmic, que creemos que puede ser de interés para bastantes empresas. Comentaros que el webinar es una actividad incluida dentro del proyecto de gestión de proyectos europeos que está impulsando ITECAN a través del programa de la Agencia Estatal de Investigación, que es la entidad que está financiando este tipo de iniciativas, y el objetivo es incentivar e impulsar la participación de empresas dentro de programas europeos de I+D+I. Así que, sin más, vamos a comenzar con el primer bloque. Comentaros que, para los que nos habéis acompañado en algún webinar anterior, este primer bloque ya lo hemos visto. Será la última vez que veamos la parte de introducción y explicación de cómo funcionan las Cascade Funding, y ya en los siguientes webinars que tenemos preparados dentro de la oficina entraremos directamente a ver convocatorias y oportunidades que estén abiertas, ¿vale? Bueno, pues comenzamos con el primer bloque. Lo primero, para ponernos en situación, ¿de dónde procede esta Cascade Funding? ¿Cómo salió o por qué se impulsó este modelo de financiación? Bueno, pues básicamente, si nos fijamos en el programa Marco, que actualmente se llama Horizonte Europa, que es el principal programa de I+D+I colaborativo a nivel europeo, pues se viene impulsando iniciativas desde cerca de los años 80. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de este tiempo? Sobre todo en la parte inicial, la Comisión Europea se centró mucho en proyectos de investigación, es decir, en proyectos que tenían un nivel de madurez tecnológica bajo. Es decir, muchas de las iniciativas que se pusieron en marcha a través de este tipo de programas estaban enfocados sobre todo a nivel de laboratorio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que durante estos años Europa ha sido líder a nivel mundial, a nivel de publicaciones científicas, pero no hemos sido tan buenos en transferir esos resultados a la sociedad y que esas tecnologías alcanzaran TRLs cercanos a mercado. En eso los americanos, los coreanos y los chinos han sido mucho mejores que nosotros. Para poder paliar esto, la Comisión se dio cuenta de que las empresas tenían que tener un papel clave pues, dentro de este tipo de programas. Entonces, ahora veremos un pequeño esquema que desde el programa FP7, desde los años 2007 a 2013, fue cuando la Comisión Europea empezó a apostar de manera muy activa porque las empresas, tanto startups como pymes, tuvieran un papel clave dentro de los proyectos de I+D+I colaborativos a nivel europeo. Otra de las barreras que se encontraron cuando impulsaron este tipo de programas fue, vale, estamos intentando que las pymes participen, pero resulta que los proyectos son de mucha envergadura. Estamos hablando de proyectos de 4 millones de euros hasta iniciativas que superan los 30-35 millones. Y consorcios que pueden ir desde 8 entidades hasta consorcios muy complejos de más de 30 entidades. ¿Qué significa? Que a nivel de pymes es muy complejo poder participar en ese tipo de proyectos. A partir de ese momento es cuando se comenzó a trabajar en el modelo de Cascade Funding. ¿Qué significa Cascade Funding? Pues es un modelo de financiación en cascada. Lo que se busca a través del Cascade Funding es financiar pequeños proyectos de menor envergadura, con menos presupuesto, con consorcios más pequeñitos y con objetivos mucho más específicos, y poder conseguir de esa forma que esa financiación europea llegue de verdad a las pymes y a emprendedores y que puedan formar parte de la cadena de valor innovadora
y participar de forma activa en este tipo de proyectos. Aquí tenéis un pequeño gráfico de cómo ha ido evolucionando en el programa marco de Horizonte Europa, desde los años 80 hasta el programa Horizonte Europa, que es el que estamos ejecutando actualmente. Y bueno, para que os hagáis una idea, las primeras pruebas de Cascade Funding, los primeros programas de Cascade Funding se publicaron en FP7, al finales de ese programa. En H2020 fue, digamos, donde de verdad ya se apostó por el Cascade Funding, ya había bastantes iniciativas, y en Horizonte Europa también ha crecido mucho, en el programa de 2021-2027 ha crecido mucho la apuesta por este tipo de programas. El nuevo programa marco se va a llamar igual que el que hay ahora, Horizonte Europa, va a ser de 2028 a 2034, y ahí os podemos confirmar que el método de Cascade Funding va a seguir siendo una vía muy utilizada por la Comisión Europea para poder canalizar convocatorias y propuestas más accesibles para las empresas. Ojo, estamos hablando del programa marco. Hay muchos programas como ELI3, programas de Euroclusters, que también impulsan dentro de sus proyectos convocatorias de Cascade Funding para dar soporte a third parties, ¿vale? O sea que todas esas, no la mayoría, digamos, van a estar publicadas en el Funding and Tenders, pero lo normal es buscar este tipo de convocatorias pues en sus propias páginas web, que es donde van a tener toda la información de cada uno de los proyectos. Bueno, vamos a ver en este diagrama de flujo cómo funcionan esas Cascade Funding y digamos cuál es el recorrido desde que la Comisión Europea pone en marcha un programa de este tipo. Bueno, pues la Comisión Europea, digamos, publica una convocatoria donde quiere abordar algún reto de la sociedad, el desarrollo de una determinada tecnología, cualquier tipo de desarrollo de producto, y publica un topic con unas determinadas necesidades. En ese topic, cuando está prevista la financiación en cascada, se recoge una cláusula en la que, digamos, los proyectos, las propuestas que se presenten dentro de esa convocatoria, dentro de esa call, deben de tener dentro de su programa, digamos, recogido un programa de trabajo de actividades dedicados a ofrecer financiación mediante el sistema de Cascade Funding. Al fin y al cabo, suelen ser convocatorias, depende del proyecto. Hay proyectos de 8 millones de euros que tienen Cascade Funding, hay otros que con 30 millones también tienen Cascade Funding. Dentro de la iniciativa, que dependiendo del impacto y del marco donde estemos trabajando. Dentro de lo que es la convocatoria, es una convocatoria estándar, normal, se presentan las propuestas y ahí la comisión elige diferentes proyectos para ser financiados. Una vez que el proyecto se pone en marcha, nos vamos a encontrar con dos vías. Es decir, la primera vía de trabajo es, digamos, las actividades que deberá de hacer el consorcio, que evidentemente van a tener un porcentaje del presupuesto X para poder, digamos, desarrollar e impulsar el programa de trabajo que se había previsto en la propuesta. Y el porcentaje restante se deberá destinar a convocatorias de Cascade Funding. Es decir, ese consorcio publicará open calls digamos, de menor envergadura, evidentemente, que el proyecto matriz, para que las empresas puedan participar como third parties dentro de ese proyecto. Evidentemente, para poder participar como third party, tener en cuenta que no puedes ser miembro del proyecto matriz, evidentemente por tema de conflicto de intereses. Vamos a ver cuáles son las principales claves y ventajas que ofrecen este tipo de programas. ¿Cuáles son los beneficiarios típicos? Pues esto grabároslo a fuego. Son las startups y las pymes. Es decir, este tipo de programas sí o sí van orientadas a que tengan un papel clave el sector privado, y dentro del sector privado las empresas de menor tamaño. También, por supuesto, van orientadas a que estas empresas colaboren
con universidades, con organismos de investigación, con centros tecnológicos, pero el foco y digamos, en el más del 90% de las actividades, sí o sí, deben de tener a pymes y startups en los proyectos. El tamaño típico de la agrupación son proyectos mucho más simples en este sentido. Estamos hablando de que se pueden financiar desde proyectos individuales a proyectos consorciados con hasta 3 entidades aproximadamente. Esto es muy diferente con respecto a otras convocatorias, a otras líneas de financiación como Horizonte Europa, LIFE, Interreg, donde nos vamos a encontrar consorcios que irán entre 5 o 6 socios como mínimo, la mayoría de ellos, hasta, como hemos comentado anteriormente, más de 30 socios. Imaginaros el tener que alinearos en una propuesta con 30 socios, alinear los objetivos y los intereses de cada uno de ellos con los objetivos de la convocatoria, pues es mucho más complejo. El presupuesto, aquí estamos hablando de iniciativas con un presupuesto menor a los proyectos estándar. Estamos hablando de iniciativas que van entre los 10.000 y los 200.000 euros aproximadamente. Hay excepciones, pero la mayoría de Cascade Funding que vamos a ver publicadas van a estar dentro de ese rango. En lo que se refiere a porcentaje de subvención a fondo perdido que reciben las empresas, nos podemos encontrar desde opciones que van del 50 hasta el 100% de subvención. Lo más usual es encontrarse, digamos, convocatorias que financien entre el 80 y el 100% de los costes asociados al proyecto, lo cual está muy bien. Los que participáis de manera activa, tanto en programas regionales como nacionales, sabéis que los porcentajes no es habitual que sean tan altos y ni mucho menos el 100%, a no ser que sean programas de investigación a nivel europeo o en este caso las Cascade Funding. La duración, pues la duración los proyectos duran entre 3 y 12 meses aproximadamente, hay excepciones, incluso ahora vamos a ver una de ellas en una de las convocatorias que hay ahora mismo abiertas, pero para que os hagáis una idea, la mayoría acaban en menos de un año. Daros cuenta de que los proyectos de Horizonte Europa y el resto de programas que comentábamos anteriormente, estamos hablando de iniciativas que van entre los 3 y 4 años de duración. O sea, aquí los proyectos pues son mucho más cortos. ¿Qué temáticas son las que se financian dentro de las Cascade Funding? Bueno, pues nos vamos a encontrar convocatorias de todo tipo. Digamos, van a estar englobadas dentro de 2 grandes grupos. Uno será transformación digital y el desarrollo de tecnologías digitales y por otra parte, todas las actuaciones y tecnologías vinculadas con transición energética. Dentro de la parte de digitalización, pues se impulsa el desarrollo, integración y uso de soluciones de inteligencia artificial, de industria 4.0, 5.0, integración y desarrollo de soluciones de robótica colaborativa, de Big Data y, bueno, en el ámbito de transición energética, pues todo lo que tiene que ver con soluciones de descarbonización industrial, con integración de energías renovables para reducir la huella de carbono asociada a diferentes procesos productivos. Bueno, todo una amalgama de tecnologías y soluciones en materia de descarbonización. ¿Cuáles son otras ventajas que presentan también este tipo de convocatorias de Cascade Funding? Pues, por ejemplo, los procedimientos de solicitud y de justificación son mucho más sencillos. Daros cuenta de que las propuestas, la plantilla, estamos hablando de que la memoria puede tener en torno a unas 10 páginas. Dependiendo del programa nos vamos a encontrar opciones de 15, opciones de 8, pero la mayoría van a estar en ese rango, en torno a las 10 páginas. Cuando hablamos de propuestas dentro de Horizonte Europa, estamos hablando de que las memorias van a tener entre 40 y 70 páginas. Para que os hagáis una idea, para preparar un proyecto de Horizonte Europa con ciertas garantías, como mínimo se aconseja que se empiece a trabajar en el topic 6 meses antes del deadline. O sea que, es decir, vamos a necesitar muchísimo tiempo para poder preparar esa propuesta. Aquí, al ser consorcios más pequeñitos y proyectos de menor envergadura, pues todo ese proceso va a ser más rápido, tanto a nivel de ejecución como a nivel de justificación. La mayoría de los proyectos que van a ser financiados en Cascade Funding van a ser de tipo LANSAN, es decir, van a ser de costes simplificados,
Evidentemente que va a llevar su proceso de justificación, pero suelen ser mucho más sencillos y mucho más cortos que los de los programas estándar. Y, por supuesto, lo que hablábamos antes en el tema de los consorcios. Daros cuenta de que no es lo mismo plantear proyectos en los que incluso iniciativas en las que pueden plantear la participación de una sola empresa a proyectos en los que vamos a encontrarnos con 20-25 socios. Evidentemente, desde el punto de vista de coordinación, pues es mucho más sencillo. A nivel de madurez tecnológica, también es un punto que tenéis que tener en cuenta a la hora de apostar por este programa. A nivel de madurez tecnológica, las Cascade Funding están vinculadas con tecnologías o desarrollos que estén en TRLs altos, es decir, con soluciones que estén cerca del mercado. Por eso el papel de las pymes y de las startups es clave en este tipo de programas. Daros cuenta de que la mayoría de las soluciones que se desarrollen en las Cascade Funding deben terminar casi siempre en un TRL7, TRL8, es decir, bastante cerca del ámbito comercial. Para que os hagáis una idea, para los que no estéis tan habituados al concepto de TRL, estaríamos hablando de TRL a escala laboratorio, pues de un TRL 1 a 4, es decir, todas las pruebas de una tecnología que se está testeando aún a nivel laboratorio, y TRL 9 sería algo ya comercial, que está en mercado. Vamos a ver un ejemplo de proyectos que han sido financiados en ITECAN, tanto como en el método Cascade Funding como en el proyecto Matriz, ¿vale? Un ejemplo fue el proyecto de Ideaton i4 Rural, que fue una iniciativa en la que desde ITECAN presentamos un proyecto. El proyecto Matriz era polirural, que tenía como objetivo de impulsar el desarrollo de la innovación en áreas rurales, sobre todo en aquellas zonas geográficas con problemas demográficos, y en ese sentido, por ejemplo, una de las zonas de actuación que se contemplaba en el programa de polirural era Cuenca. Entonces ahí, por ejemplo, desde ITECAN se planteó una serie de actividades y de actividades divulgativas de un Ideaton dentro de la zona de Cuenca, y bueno, el proyecto fue financiado. Pues la Polirural lanzó 3 Cascade Funding, nosotros nos presentamos en la primera Open Call y nuestro proyecto fue financiado. Aquí podemos decir que ITECAN ha participado como third party dentro del proyecto Matriz, que en este caso era polirural. Luego tenemos el otro caso, en el caso en el que se impulsan proyectos Matriz que darán lugar a esas Cascade Funding, que publicarán esas convocatorias de financiación en cascada. Aquí, por ejemplo, hemos participado, somos socios de varios proyectos como Green Mantis e IHMIE, en la que el proyecto Matriz va a sacar diferentes open calls para que las empresas participen. Aquí, evidentemente, las empresas y las entidades que formen parte del consorcio Matriz no pueden participar en esas convocatorias de Cascade Funding, evidentemente por conflicto de intereses. También haceros hincapié en que los procesos de evaluación, los hacen evaluadores externos al propio proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que van a hacer un seguimiento férreo por parte de la Comisión Europea, y que de alguna manera lo que se busca siempre, por supuesto, es que no haya ningún tipo de conflicto de intereses a la hora de financiar X proyectos. Aquí podéis ver el diagrama de flujo que vimos al comienzo del webinar con el caso de polirural que comentábamos anteriormente. ¿Cuál fue el proceso? Pues la Comisión Europea lanzó un topic, como os decía, ligado con el desarrollo de soluciones para el apoyo e impulso de la innovación en áreas rurales y, incentivar o impulsar acciones colaborativas entre diferentes regiones para luchar contra la despoblación. Ahí uno de los proyectos que fue financiado fue Polirural Plus,
En la parte de abajo podéis ver los miembros del consorcio que formaron parte. Por ejemplo, en España hubo una entidad que fue Social Innolabs, que está en Madrid, y bueno, recibe, digamos que todos esos socios propusieron un programa de trabajo dentro de Polirural con una serie de actividades, con una serie de dinámicas. Se desarrollaron también una serie de herramientas de inteligencia artificial que se debían usar en los proyectos que se publicaron en las convocatorias de Cascade Funding. Y, por supuesto, el proyecto planteaba la publicación de 3 convocatorias. La primera convocatoria fue la que participó ITECAN, ahí conseguimos el proyecto Ideaton for Rural, y luego publicaron otras 2 calls donde participaron más proyectos y se sumaron como third parties dentro de ese proyecto matriz. No sé si lo he comentado al principio, pero cualquier duda que os surja, por supuesto, indicarlo a través del chat, y al final de la sesión tendremos unos minutos para poder resolver las dudas que os hayan surgido durante el webinar. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de convocatorias que hay ahora mismo abiertas. Una de ellas, por ejemplo, es el proyecto Primary, que el objetivo es impulsar soluciones para la valorización de residuos de origen agrícola o de origen ganadero y, digamos, producir nuevos productos que tengan cierto valor, o bien en el ámbito energético, en el ámbito de desarrollo de materiales o en diferentes aplicaciones. Aquí, para que os hagáis una idea, es muy importante no solamente la parte técnica del desarrollo de esas soluciones, sino es muy importante la viabilidad económica de las mismas. Es decir, en la propuesta, el proyecto Primary exige que se plantee un plan de negocio para esos nuevos subproductos que se esperan conseguir en cada uno de los proyectos. Es decir, no vale con decir que técnicamente puedo obtener X producto y valorizarlo, sino cuál es mi estrategia desde el punto de vista mercantil para poner ese producto en mercado. Ahí en la página web de Primary podéis encontrar los 6 retos que han publicado, y bueno, las entidades elegibles son pymes, organismos de investigación, centros tecnológicos y, en este caso, también entidades públicas. Aquí vemos la excepción que comentábamos anteriormente. La duración es de 18 meses. No se suelen ver proyectos de tan larga duración. La mayoría acaban a los 12 meses. Y bueno, el deadline de la solicitud es el 8 de junio. O sea que todavía tenemos plazo para poder solicitarlo. Las condiciones de financiación son muy buenas. Es un 100% de financiación en forma de subvención a fondo perdido. Te cubre todos los costes asociados al proyecto. Y aquí distinguen entre consorcios de 2 entidades y de 3 entidades. Si se presentan consorcios de 2 entidades, pueden optar a un presupuesto por proyecto de 100.000 euros, y en el caso de que se presenten 3 entidades, podrán optar a 150.000 euros. Está previsto financiar entre 6 y 9 proyectos aproximadamente. Luego tenemos también el proyecto Harvest, que el proyecto Harvest lo que busca es desarrollar soluciones que mejoren la iteración entre los humanos y los robots en diferentes ámbitos productivos. Aquí hay 2 Cascade Funding ahora mismo abiertas dentro de Harvest. Ahora, la que os estamos mostrando aquí es la Open Call 2. Y bueno, al final lo que se busca en este tipo de convocatorias también es, dentro del proyecto Harvest, se van a desarrollar una serie de soluciones que a través del proyecto Matriz, que a través de estas convocatorias de financiación en cascada se busca usar en diferentes ámbitos productivos, en diferentes sectores, y que esos usuarios planteen ciertas mejoras a las soluciones que ha planteado Harvest. ¿Quién puede participar en esta convocatoria? Pueden participar pymes, startups, centros tecnológicos, organismos de investigación, y el consorcio debe de tener al menos 2 entidades. Una de ellas debe ser reconocida como Technology Provider. La duración del proyecto debe ser de como máximo 10 meses, y tenemos hasta el 10 de julio, aquí tenemos más plazo, para poder presentar solicitudes.
Las empresas reciben un 100% de subvención y se puede solicitar hasta 130.000 euros por proyecto. Luego tenemos la iniciativa de una nueva Open Call que ha publicado el proyecto Guardians. Esta la hemos incluido para que veáis que en este tipo de convocatorias no se busca solamente el desarrollo de tecnología, sino que las empresas podáis participar también como usuarios finales o testeadores de esas soluciones que se desarrollen en los proyectos matriz. Daros cuenta de que, por ejemplo, en la filosofía de esta Open Call que lanza Guardian es Test Before Invest. ¿Qué significa? Antes de invertir en una determinada tecnología, pruébala. Es decir, es una de las filosofías que se ha ido impulsando desde el comienzo de la transformación digital. No vale con que, no es lo ideal que apostéis o hagáis inversiones en tecnologías digitales sin poder testearlo antes. Pues es un poco lo que plantea esta convocatoria de Cascade Funding. Busca integrar en explotaciones agrícolas y ganaderas, integrar soluciones digitales para mejorar pues, sus procesos y de alguna manera poder, digamos, que esas explotaciones, antes de poder invertir, de tener que invertir, puedan testear una determinada solución. Pues dentro del proyecto Guardians hay diferentes tecnologías por las que digitales por las que se ha apostado y lo que buscan es pues esos casos de uso que puedan, digamos, integrar esas soluciones en sus explotaciones. Se van a financiar 9 proyectos. Las entidades deben ser pymes y en concreto deben ser explotaciones agrícolas. La duración solamente 3 meses. Estamos hablando de que el deadline es el 1 de julio y bueno, son proyectos pequeñitos con un 100% de subvención hasta 10.000 euros por proyecto. Daros cuenta de que aquí solamente se participa sin tener que desarrollar nada, o sea, solamente testeando y dando ese feedback de cómo funciona esa tecnología en su granja o en su explotación agrícola. Y bueno, por último, antes de pasar a la segunda parte, tenemos la convocatoria de Math4EU. Ahora mismo está abierta la convocatoria de Scrum 2, que lo que busca es financiar soluciones para el desarrollo de materiales, soluciones que tengan que ver con la integración de tecnologías digitales en el ámbito productivo, desarrollo de procesos de reciclaje o integración de soluciones ligadas a la descarbonización en diferentes, digamos, desarrollo de materiales. Aquí, como veis, pues reconoce tanto a pymes como startups, pueden presentar proyectos individuales y pueden ir acompañadas de una segunda entidad para que realicen un servicio muy específico. Es decir, si si necesitan un technology, por el proyecto que se va a plantear, se necesita apoyo tecnológico, se puede integrar, pero digamos que está mucho más enfocado a proyectos individuales. La duración son 12 meses, tenemos hasta el 6 de julio y en este caso el porcentaje de subvención será del 75%. En esta parte se van a dar, la subvención alcanzará hasta 33.750 euros, es una cantidad fija, habrá que justificar evidentemente gastos por parte, porque ese sería el 75% del presupuesto total. Y bueno, para que os hagáis una idea, hablan de Scrum 2 porque se han financiado dos, o sea, la Open Call 1, la de Scrum 1, era orientada al desarrollo y testeo de soluciones tecnológicas. En ese aspecto, creo que la Open Call la subvención era de unos 60.000 euros. Y ahora, digamos, han pasado como a una segunda fase. Esta sería como una segunda fase que sería la adopción y escalado industrial. Aquí sería la parte en la que abordan este último ejemplo de Cascade Funding. Y bueno, ahora vamos a pasar, antes de pasar a la siguiente parte del webinar, solamente comentaros algunos de los servicios que ofrecemos desde la Oficina de Proyectos Europeos de ITCAR a los miembros que son socios de nuestro clúster.
Ofrecemos apoyo en el diagnóstico y estrategia de financiación europea, es decir, os ayudamos a encontrar oportunidades de financiación que se adapten a vuestro perfil, pues qué tipo de programas, qué tipo de topic están alineados con vuestro perfil, con vuestras capacidades y con vuestros intereses. Os damos soporte y apoyo en la búsqueda de socios alineados con vuestra propuesta, es decir, si detectamos una oportunidad, un consorcio que esté en marcha, que esté ligado con vuestros intereses, pues os lo haremos saber para que podáis elegir y podáis estar en contacto con ellos para intentar participar en el proyecto. Y, por supuesto, tenéis acceso a todos los servicios y capacidades de ITCAN, ya no solamente como centro tecnológico, sino también como clúster. Una de las partes principales de los proyectos, ya no solamente la parte técnica, sino la parte de impacto. Y en la parte de impacto, daros cuenta de que la asociación cuenta ya con más de 370 entidades que os puede ayudar mucho a justificar la visibilidad de vuestro proyecto a través de la red de nuestro clúster. Y bueno, pues sin más, pasamos a la segunda parte, que Almudena de Funding Box os va a explicar con mucho más detalle que estas que os he explicado yo, la convocatoria de COSMIC. Yo vengo a presentaros hoy el proyecto COSMIC. Tiene una convocatoria de Cascade Funding, de la que os vengo a hablar también. Creo que cumple todos los requisitos que ha explicado Daniel en la primera parte. Yo seguro lo iba escuchando y iba a decir, tic, este le cumplo, este también. Así que es un buen ejemplo. Espero que también os resulte interesante, creo que es una buena oportunidad, pero bueno, voy a entrar en detalles, sin más dilación ya. COSMIC es un proyecto que ha sido financiado por la Unión Europea. Lo que pretendemos es demostrar cómo la inteligencia artificial y la tecnología de datos puede ayudar a hacer una optimización del uso de los recursos de energía y cómo esto, a su vez, puede impulsar las áreas prioritarias, los objetivos del Green Deal, ¿vale? Nuestro proyecto está estructurado de esta forma que veis en la imagen. Disculpadme que no lo haya traducido, pero bueno, para explicar es suficiente. El proyecto parte de una serie de tecnologías que aportan los socios del proyecto y que aportan los proyectos que vamos a financiar, ¿vale? De tal forma que juntos van a formar la base tecnológica del proyecto. Y a su vez, esta base se va a pilotar, se va a hacer, se integra, se valida en una serie de pilotos que también son parte del proyecto. ¿Vale? De tal manera que aquí podremos hacer la validación, el enlace con los ecosistemas donde tiene que funcionar la solución y les ayudaremos a impulsar estas soluciones hacia mercado. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer todo esto que estoy contando? Bueno, pues estamos seleccionando a través de estas convocatorias de Cascade Funding que explicaba Daniel, estamos seleccionando una serie de soluciones innovadoras que incorporen IA o datos, ¿vale? Y que estén aplicadas a la optimización de los recursos energéticos, ¿vale? Estas soluciones que seleccionemos tendrán un periodo para desarrollarse y un periodo después para integrarse y validarse en el ámbito de los pilotos que aporta el proyecto, ¿vale? En esta segunda convocatoria hay 15 pilotos, luego os los enseño, ¿vale? Y va siempre destinado a la eficiencia energética y a la optimización del uso de recursos energéticos. Y al final, una vez que estemos seguros de que la solución funciona y hace lo que tiene que hacer en el entorno que tiene que hacerlo, hay una fase final en los proyectos en las que le daremos un impulso para que se incorpore en entornos similares a los que ha sido probado. ¿Vale? ¿Qué es lo que intentamos conseguir con todo esto? Bueno, pues por una parte, obviamente, una optimización de la energía, del uso de la energía, ¿vale? Una creación de estos nuevos ecosistemas en los que la tecnología y la eficiencia energética confluyan, ¿vale? Y el fortalecimiento del liderazgo europeo, tanto en términos de IA como en términos de tecnología de datos. Reforzar.
Obviamente, además de esto, nuestro proyecto tiene una vertiente social importante. Veréis que algunos de los pilotos son para digitalización, para alfabetización energética, para vivienda social, tiene un componente social, ¿vale? Entonces, parte de los objetivos están también reducidos a reducir la pobreza energética, reducir el consumo energético y la democratización de este tipo de soluciones IA para que sean asequibles a todo el mundo, ¿vale? Entonces, este es el consorcio. Como veis, el consorcio tiene socios tecnológicos, tiene industrias y tiene componente social y ético, ¿vale? Sibur, por ejemplo, es nuestro especialista en cuanto al aspecto social. La Pedanta es nuestro especialista en cuanto al aspecto ético. Zetasol, Inestec y Netum son socios que tienen una componente tecnológica más fuerte y luego, pues, por ejemplo, nosotros que somos especialistas en la gestión de Cascade, ¿vale? Os voy a hablar ahora de la segunda convocatoria de Cosmic, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Nuestra intención es seleccionar hasta 13 proyectos, ¿vale? Nosotros vamos a financiar los proyectos hasta 150.000 euros. El porcentaje de financiación será un 70% para pymes con ánimo de lucro y un 100% para las que sean sin ánimo de lucro. Creo que lo menciono más adelante, pero os lo adelanto, ¿vale? Es un modelo de tanto alzado, lump sum, igual lo habéis oído mencionar. Lump sum quiere decir que la ayuda se va liberando, se va pagando en función del progreso del proyecto, no tanto de la justificación real con facturas. Nos van a pedir timesheets, nos van a pedir la factura de no sé qué equipamiento que se ha comprado, no. Lo que piden es que se vaya probando que el proyecto de la solución progresa tal y como estaba esperado, con una serie de derivados a lo largo de la duración. Pues el primero es un programa de cómo vas a desarrollar el proyecto. El segundo es a lo mejor una demostración de la solución tecnológica y así sucesivamente. Entonces la financiación se va obteniendo según se van cumpliendo estos hitos, ¿vale? Eso quiere decir que es un modelo de tanto alzado, es una lump sum, ¿vale? Además de la financiación, que es siempre muy bienvenida, el proyecto está facilitando mentoría. Mentoría quiere decir apoyo técnico de los socios del consorcio, por parte de los socios del consorcio y de los pilotos, y apoyo de negocio. Una vez que la solución esté lista, hay una serie de meses en la que vamos a ayudar a las empresas a que busquen un entorno parecido en el que han hecho la validación para que puedan comercializar esa solución, ¿vale? Otra ventaja, más allá de la financiación, es la validación, ¿vale? Como os decía antes, hay 15 pilotos a gran escala, los hay en varios países de la Unión Europea. En España concretamente tenemos en Granollers y en Sevilla. Hay dos sitios en cada uno. En Granollers está el mercado de Granollers y la planta de tratamiento de aguas residuales. Y en Sevilla tenemos un piloto con Abra, que es para vivienda social, y un piloto con la Universidad de Sevilla, que es de climatización ambiental al aire libre. Entonces, os lo digo porque verás, al final España son los que están más a mano. Es cierto que también tenemos pilotos en Portugal, ¿vale? Con la agencia, con la autoridad portuaria de Porto. Bueno, pues como se va diciendo, perdón, la validación en sí misma es también un valor añadido, porque es la forma de que tú sales al mercado con una solución que has probado que funciona en un entorno real, ¿vale? Y ni más ni menos que pues con el sello de la Unión Europea detrás, con lo cual es muy de agradecer. ¿Quién puede optar a esta convocatoria que estamos abriendo en Cosmic? Bueno, pues podemos abrir la convocatoria a pymes y startups. Las startups van normalmente incluidas en la definición de pyme. La convocatoria es para pymes, ¿vale? Individuales, no hace falta un consorcio, puede presentar una sola empresa, ¿vale? Tiene que estar por lo menos con una prueba de concepto experimental ya hecha, arrancando desde TRL3
¿vale? Entre TRL3 y TRL5 debe ser el punto de partida. ¿Por qué? Porque estamos esperando que la solución llegue a TRL6 o TRL7, como mínimo, ¿vale? Lo que os comentaba antes, ¿vale? Las entidades con ánimo de lucro, las pymes con ánimo de lucro que sean seleccionadas, se les subvenciona hasta un 30%, hasta un 70%, lo cual quiere decir que tienen que demostrar que el otro 30% del proyecto lo pueden sufragar con sus propios fondos, ¿vale? Y luego es muy importante que la solución esté centrada, que es su foco principal sea en una combinación de tecnología de inteligencia artificial y datos, o una de las dos, ¿vale? ¿Quién no puede solicitar la convocatoria? Pues particulares, personas individuales, consorcios, centros de investigación, los Digital Innovation Hubs, en fin, está única y exclusivamente destinado para pymes, ¿vale? Si no están registradas legalmente, es decir, si es una fase que aún, si la empresa está en una fase en la que aún no está constituida, todavía no pueden optar, ¿vale? Y si está fuera de la Unión Europea o de los Estados miembros, de los Estados asociados, perdón, al programa Horizon Europe, ¿vale? Y las que no estén alineadas con ninguno de los retos, ¿vale? ¿Qué es esto de los retos? Ahora os lo explico más detenidamente. ¿Qué es necesario? ¿Qué requisitos tiene que cumplir una propuesta para que podamos elegirla? Tiene que abordar un reto específico de los que plantea el proyecto, tiene que tener una enorme dimensión europea, es muy importante para nosotros esto. Una dimensión europea se entiende que se pretende escalar la solución en otros países o en otras regiones de la Unión Europea. Tiene que representar un beneficio para las empresas, para la actividad económica o para los ciudadanos de la Unión Europea, ¿vale? Tiene que tener beneficios medibles, ¿vale? Son soluciones que se van a implantar en un piloto, tienen que producir resultados, ¿vale? Por eso es que estamos pidiendo que lleguen hasta este TRL tan alto de 7. Y tienen obviamente que apoyar la transición digital y climáticamente neutral, ¿vale? Esto es lo que se explica en el TRL y ahora qué tipo de actividades se pueden cubrir con la financiación que Cosmic ofrece, ¿vale? Pues el desarrollo de las soluciones, ¿vale? La integración y la facilitación dentro del piloto. Y por último, pues la prueba de concepto, ¿vale? Estos son los retos que Cosmic está apoyando. Os cuento un poco cómo funciona el proyecto. Hay una serie de áreas prioritarias dentro del Pacto Verde Europeo, del Green Deal, ¿vale? Con las que nosotros tenemos que alinearnos y contribuir a sus objetivos. Bien. Dentro de estas áreas temáticas hay estos retos. Estos retos son dificultades o problemas operativos o tecnológicos que hace falta resolver para que esas áreas progresen, ¿vale? A su vez, estos retos tienen que poder demostrarse, la solución del reto tiene que poder demostrarse dentro de los pilotos, ¿vale? Y además de eso, nuestros socios facilitan nosotros llamamos Core Technical Facilitators. Es como una especie de infraestructura para ayudar a los proyectos a integrarse dentro de este piloto y a funcionar bien, ¿vale? Bueno, cada convocatoria los retos van cambiando. Los retos que vamos a abordar en esta segunda son estos. Veréis que hay de todo, desde soluciones para puertos a alfabetización energética. Hay un documento completo sobre los retos donde vienen muy bien explicados en qué pilotos se van a implementar, qué facilitadores les pueden ayudar, cuál es el objetivo, el contexto, qué innovación es la que se busca, cuáles son los indicadores por los cuales se va a valorar la solución. Todo esto está en las guías técnicas, luego os hablaré de ellas, ¿vale? Pero bueno, como veis hay 15 retos, como máximo podemos seleccionar 13 beneficiarios. Es decir, es probable que algún reto quede desierto, ¿vale?
Estos son los pilotos, como os comentaba. Estos son los sitios donde hay unas condiciones reales, operativas, en las que se van a probar las soluciones que se desarrollen. ¿Vale? Veréis que hay, lo que os comentaba, en España, en Portugal, en Bélgica, en Francia, en varios países. ¿Vale? Y los pilotos pueden albergar más de un reto a la vez. ¿Vale? O sea, quiere decir, o un reto puede testearse en más de un piloto a la vez. La buena noticia de esto es que ha sido el timing perfecto. La convocatoria lanza mañana, así que os estoy contando esto en primicia. Va a estar abierta 2 meses, tenéis tiempo suficiente, no acaba hasta el 20 de julio. Y la solicitud se hace a través de la plataforma que Fundingbox tiene, que se llama OnePass. ¿Vale? La información de la convocatoria está también publicada en el portal de la Unión Europea, en el Funding and Tenders Portal, si queréis volver a buscar el resumen en alguna parte. Y si vais a OnePass deberíais encontrar las oportunidades abiertas a partir de mañana en nuestro propio resumen de la convocatoria, y no solo esto, sino el enlace para solicitar. Vale. En esta convocatoria, como veis, aquí hay una serie de documentación, un montón de documentación, ¿vale? Que os va a servir de apoyo a la hora de preparar la propuesta. Viene todo explicado. Hay 2 documentos que son muy fundamentales. La guía del solicitante, que son las tradicionales bases de la convocatoria de toda la vida, y la guía técnica, que es la que os explica cómo funcionan los pilotos y los retos. ¿Vale? El formulario de solicitud parece muy largo, pero si realmente vamos a la información de proyecto, muchas de estas son pues la información de la empresa, muchas casillas de selección para el tema ético, para la estadística, pero si nos centramos realmente en el proyecto, hay estas secciones que son muy importantes. La de objetivos generales y resumen, sirve para saber si la propuesta está en scope o no, si está dentro del alcance que buscamos. Excelencia se refiere al aspecto técnico, a la ambición, a la solidez de la propuesta. ¿Vale? El impacto es qué escalabilidad tiene, qué capacidad de comercialización, ¿vale? Y la implementación es básicamente el equipo y los recursos. Parece un formulario muy largo, pero realmente la parte que es destinada a escribir sobre la propuesta es cortita, ¿vale? Aquí tenéis un poquito el timeline para que os hagáis una idea de cómo va a funcionar la convocatoria a lo largo del tiempo. Va a haber 2 webinars mientras que esté abierta. Si tenéis interés, si queréis saber más, normalmente la información se publicará tanto en la página web del proyecto como en redes sociales y la página web de la convocatoria, ¿vale? Este es el proceso de selección, son las etapas del proceso de selección, para que os hagáis una idea. Es un proceso largo, una vez que uno solicita tiene que tener paciencia, lo siento, pero funciona de esta manera. Primero se hace un control para asegurarnos de que la empresa cumple con los requisitos para solicitar. Después se verifica que está alineada con los objetivos del proyecto y de los retos que se han planteado. Se hace una evaluación externa, como decía antes Daniel, los evaluadores son externos, ¿vale? Luego una reunión del comité de selección en la que se deciden cuáles de esas propuestas van a ir a presentarse en vivo y en directo. Y luego hay 2 días concretamente en los que los finalistas presentan el proyecto al consorcio. Y los que son seleccionados simplemente se firma un Sub-Grant Agreement, que es un acuerdo de ayuda de menor escala que el europeo, ¿vale? Este es el programa técnico, el programa de apoyo que os comentaba antes. Tiene 4 etapas. La primera es para planificar la implementación del proyecto. La segunda, que son 3 meses para el desarrollo de la solución. Luego hay 3 meses más para el testeo y la validación en el piloto. Y por último, hay una parte de mentoring de negocio para ayudaros a escalar esta solución y llevarla al mercado en circunstancias similares. ¿Vale? Esto es un poco cómo se libera la ayuda en función de las etapas. Como os comentaba, es un modelo que va por el progreso del proyecto y no tanto por una justificación directa de costes, como estamos acostumbrados igual en las ayudas nacionales, ¿vale?
Y aquí tenéis unos pocos de sitios de contacto si tenéis interés y queréis saber más sobre el proyecto. Y creo que vamos tarde, lo siento mucho, me he alargado. Esto es todo, mucho. Nada, muchas gracias, Almudena. Muy, muy interesante, de verdad, la convocatoria. Y bueno, habéis realizado algunas preguntas por el chat. Aquí vamos a intentar responderlas y si tenéis alguna pregunta más, pues damos paso. Vamos a empezar con la primera de Alejandro Borges. ¿Dónde encontrar las Open Call para Cascade Funding? Vale. Mirad, todas las Cascade Funding se suelen publicar en el Funding Attendance, que es el portal de la Comisión Europea para las convocatorias de financiación. Evidentemente, luego cada proyecto europeo o cada proyecto matriz que publica Cascade Funding tiene sus propias páginas web. Es decir, ahí vamos a poder encontrar toda la información vinculada con la propuesta. Por ejemplo, la que os estaba mostrando Almudena está disponible en la página web del proyecto. Ahí os podéis descargar toda la documentación. Y luego, aparte de Almudena, si quieres comentar todas las opciones que tenéis en FundingBoss para detectar y el portal de convocatorias que tenéis. Sí, nosotros, como os comentaba anteriormente, estamos especializados en este servicio. Nosotros damos apoyo al consorcio en la gestión de las convocatorias. Entonces, todas las convocatorias que nosotros gestionamos están publicadas en esta misma plataforma donde se puede solicitar Cosmic. Se llama OnePass, ¿vale? Entonces, ahí tendríais información de todas las que hay abiertas actualmente. Poco a poco iremos ampliando el alcance, pero ahora de momento nosotros abordamos las que gestionamos nosotros, ¿vale? Ahí daros cuenta que en el Funding Attendance publican todo lo que se publica en Horizonte Europa y, ojo, en otros programas, como el I3 y demás. Ahí ya podéis ir jugando con los filtros. Al principio cuesta un poco familiarizarse con la interfaz. ¿Vale? Aquí deben de publicarse todas. Vale, y mientras Almudena os pasa los links, vamos a resolver la siguiente pregunta. Math4EU debe de haber estado en el proyecto en la fase 1. Aquí quizás no me he explicado bien. Hay dos fases abiertas, es decir, hay dos open calls que se han abierto a la vez. La primera apoya proyectos de desarrollo de soluciones y la parte 2 apoya la integración de soluciones digitales o en temas de descarbonización en procesos productivos ligados a la producción de materiales. La opción 1 son proyectos que pueden optar a 60.000 euros de subvención. Ojo, el programa te financia el 75%, es decir, el coste del proyecto deberá ser mayor, deberá ser de unos 80.000 euros. Y en el caso de que sea o de que vuestro perfil encaje en el apartado 2, en el SCAN 2, ahí digamos la subvención que se percibe es menor, creo que eran unos 33.000 euros aproximadamente, y en esa parte sobre todo se van a impulsar proyectos que integren lo que decíamos antes, soluciones digitales y demás. Es incompatible, o sea, una misma entidad no puede participar en solicitudes de los dos ámbitos. Es decir, o vamos por la línea 1 o vamos por la línea 2. Si presentamos solicitudes en ambas líneas, nos eliminarán del proceso de solicitud. Eso tenerlo muy en cuenta, porque lo que busca en este caso esta Cascade Funding es que no obtenga dos proyectos financiados la misma empresa, para que haya más beneficiarios en ese. Es un poco el objetivo que busca. ¿Qué tipo de tecnologías o cuál es el enfoque del programa de Math4EU?
Mirad, por ejemplo, está centrado en industrias que se dediquen o empresas que se dediquen al desarrollo o a la transformación de materiales. Imaginaros, por ejemplo, una empresa que se dedique a la síntesis o transformación de plástico y está interesada o tiene un proyecto para integrar soluciones digitales dentro del ámbito productivo, dentro de su ámbito productivo, dentro de las líneas de los equipos de inyección o bien en la propia síntesis del polímero para controlar X variables. Pues esa pyme, como lo que tiene, digamos, identificado es la integración de esa solución digital, no hay una innovación a nivel de producto, debería de ir por el Scrum 2, es decir, por la opción 2. Sería por la parte de adopción escalado e integración de soluciones en la parte digital. No puede aplicar también por el Scrum, ¿no? Depende si lo que vas a centrar o tu solución incluye el desarrollo de nuevos materiales, por ejemplo, vinculado con la filosofía de Primary. Imaginaros que vamos a revalorizar residuos para producir un nuevo material. Ahí estaríamos hablando de desarrollo de producto. Ahí iríamos por el Scrum, ¿no? Por el desarrollo y testeo de nuevas soluciones. Aquí en materiales podemos hablar de materiales compuestos, composites, polímeros, materiales cerámicos, metales, o sea, lo que se os ocurra. Es un poco el enfoque y lo que busca esta Cascade Funding. No sé si os surge alguna duda más. Si no, lo dejamos aquí. Disculpad que nos hayamos extendido un poquito más. Aquí tanto Almudena desde Funding Box como nosotros desde ITCAN estamos a vuestra disposición tanto para resolver cualquier duda que os pueda surgir con respecto al webinar o a otras convocatorias o cualquier dificultad que tengáis para acceder a las páginas web o al Funding and Tenders. Y nada, estaros atentos porque organizaremos algún webinar más y nos gustaría contar con vosotros. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y gracias a Almudena por acompañarnos y explicarnos la convocatoria de Cosmic. A vosotros. Hasta luego. Bueno, buen día. Hasta luego.